Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, ¿qué dice? Mire, recién estábamos hablando con Daniel y con Pablo acá. Hoy ha circulado mucho la versión, no es información, la versión de que el gobierno estuvo analizando la posibilidad de variantes en torno a las elecciones de las PASO, o eliminarlas, o correrlas más hacia finales de año, con lo cual se correría también las generales, o hacer un sistema de, digamos, de juntar las dos elecciones, que no entiendo bien cómo sería. ¿Usted conoce algo de esto? Si conoce, ¿qué es lo que conoce y qué opina? No, yo lo que sospecho es que conocer de fuentes oficiales no. Yo soy presidente de uno de los partidos de la oposición y nunca el ministro de Interior nos ha convocado para hablar al respecto. Yo lo que sí tengo son sospechas de que se quieren manipular las reglas, una característica de todos los gobiernos kirchneristas, y este es el cuarto gobierno kirchnerista, y no podía ser una excepción, ¿no? Ya está el cronograma en marcha, la ley está vigente, y sin embargo están especulando con trasladar la fecha, están cambiando las reglas de juego en el medio del partido. Es para los futboleros, no sé, como si el primer tiempo se juega con el pie y el segundo se puede tocarla con la mano. Estamos en el partido, ya deberían haber planteado este debate con muchísima antelación y no en el medio del año electoral. Con lo cual, me parece que cualquier cosa que hagan suena sospechoso. Ahora, cualquier cosa que hagan necesita de un cambio de la ley electoral, ¿no? Por supuesto, no pueden hacerlo por un decreto de necesidad y urgencia. La Constitución le tiene prohibido al Ejecutivo en materias impositivas, aunque se han tomado algunas licencias en decretos de necesidad y urgencia, y en régimen electoral le tiene prohibido al Ejecutivo sacarlo por decreto. Tiene que pasar por el Congreso. Y esas normas son reglas de juego, deberían estar absolutamente consensuadas con nosotros. Ahora, Cornejo, perdóneme, pero bueno, me parece que uno de los argumentos que puede tener el gobierno es el tema de la pandemia y el tema de que lo que piensan algunos hombres del oficialismo de que la pandemia no da derecho. ¿Cómo piensa que va este 2021 en términos del manejo del coronavirus y lo que está haciendo el gobierno en términos de las vacunas y de la salud pública? Bueno, hay enormes problemas de gestión, ¿no? La única solución que tiene nuestro país y todos los países es la vacunación masiva, y estamos muy lentos con eso. Se han cometido muchísimos errores, se han puesto al descubierto muchísimas improvisaciones. Países limítrofes nuestros tienen una dotación de vacunas muy superior a la nuestra, convenios con antelación, provisión de vacunas de varios laboratorios. Nosotros estamos solo dependiendo de la vacuna rusa y una dotación de vacunas muy pobre. Es evidente que vamos a pasar un año 2021 completo sin tener una vacunación y una inmunidad de rebaño, como se hablaba, como hablaban los especialistas, Claro, ¿no? pero Cornejo, por eso mismo usted dice, el proceso de vacunación va lento, no sabemos ni qué vacunas tenemos. ¿Cuál sería el inconveniente de que en un año en el cual no sabemos cómo vamos a estar vacunando en julio, en agosto, se corra un mes el calendario electoral? Bueno, sería distinto a decir suspendemos, sería decir lo corremos un mes. ¿Cuál sería el inconveniente? Porque le dirían ustedes se oponen a todo. No, pero a ver, voy a responder la pregunta concreta, pero antes me gustaría hacer algunas consideraciones acerca de la pandemia y las elecciones. Si nosotros vamos a tener todo el año con pandemia,
va a haber un segundo brote. Si vamos a tener dificultades, y esa es la excusa para suspender las elecciones, no es para suspender las PASO, es para suspender las elecciones generales, y eso no se puede hacer. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿qué pasó en otros países durante la pandemia? Se votó en Israel, se votó en Corea del Sur, se votó en Estados Unidos, pero se votó en Chile y en Bolivia, uno un plebiscito muy importante y en el otro eligieron presidente en el medio de la pandemia. Es decir, con protocolos se han votado en muchísimos países y no veo por qué la Argentina tiene que ser la excepción. Los argumentos de la pandemia para suspender la PASO son muy pobres, porque con ese argumento se debería suspender la general. Ahora, dentro de ese razonamiento, si contribuye suspenderla, posponerla un mes, bueno, que lo propongan, hay que modificar la ley, hay que cambiar el cronograma, que lo propongan y que establezcan una negociación y que busquen el consenso, no la mayoría en las cámaras, sino el consenso sobre reglas de juego como es un régimen electoral. Y no los veo buscando eso. Lo que se advierte es que, punto 1, tienen un conflicto interno entre la cámpora en la provincia de Buenos Aires y los intendentes. Y eso traba las modificaciones del régimen electoral, porque a unos le conviene una cosa y a otros les conviene otra. Y eso es muy representativo del desmanejo institucional del Frente de Todos con respecto a las reglas de juego. Diputado, Dos, quieren postergarla porque aspiran a que los resultados económicos se den mejor en septiembre o en octubre que en agosto, porque saben que hay un proceso recesivo muy fuerte, que hay un proceso inflacionario que no pueden detener, a pesar de que tienen pisadas las tarifas y muchos precios regulados, y entonces están tratando de ganar tiempo. Entonces, conclusión, es toda especulación del gobierno, pura especulación del gobierno sobre las reglas de juego de la democracia, ¿no? Diputado, y ustedes, en Cambiemos, digo, ¿evaluarían la posibilidad de este retraso? ¿Le incomoda los planes en términos de candidatura o le da lo mismo? A ver, nosotros no estamos enamorados de un régimen electoral en particular, pero creemos que las PASO han funcionado bien, y en lo que no ha funcionado bien ha sido porque los frentes o los partidos no han querido competir, como fue en el caso del 2019, donde los 6 frentes no compitieron en la fórmula de presidente y vice. Y eso podría, por ejemplo, una reforma de la ley, es que donde no haya, en la categoría que no haya competencia, muchos de nosotros estamos abiertos a eliminar la PASO en esa categoría y en ese momento determinado porque no hay competencia. Eso sería razonable, una modificación de ese tipo. Posponerla un mes y medio, modificando el calendario, en mi caso, y hablo por mí, no me negaría a una circunstancia de eso. El problema, ¿cuáles son los fundamentos? Si los fundamentos son que se cambia por la pandemia y se cambia a febrero, con el nivel de improvisación que tiene el gobierno y cuántas conjeturas ha hecho de escenarios futuros que no han ocurrido, de Ginés a esta parte que el virus no iba a llegar hasta las vacunas que iban a aplicar, ¿por qué en septiembre la pandemia va a minorar? ¿Quién sabe esa situación? ¿Por qué no se ponen a trabajar en un protocolo concreto con la Cámara Electoral? Un protocolo concreto de funcionamiento para las PASO y para la general, y allí me parece que da igual que sea en agosto o que sea en septiembre, pero insisto, varios de nosotros, y yo en particular, estaríamos abiertos a cambios que sean razonables, pero no a cambiar totalmente las reglas de juego. Suspender las PASO dejaría en un limbo a los partidos y los frentes de cómo resuelven las elecciones. Y eso es lo que quieren muchos gobernadores, tener la lapicera
ellos, y por eso la quieren suspender, y que no haya ningún tipo de competencia. Bueno, la excusa de la pandemia ha servido para muchas cosas, ¿no? Y me parece que las reglas de juego elementales no pueden torcerse así porque sí. Cornejo, su opinión coincide con lo que piensa el resto del radicalismo y con lo que piensa Cambiemos en general, la gente del PRO. Miren, nosotros hemos sacado la mesa de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, hemos sacado un documento, ya 2 documentos, ratificando que no se deben cambiar las reglas de juego específicamente por las PASO. La mesa se ha expedido en 2 oportunidades. Es cierto que hay 2 gobernadores radicales, que es Gerardo Morales y Gustavo Valdés. Gustavo Valdés, que nunca estuvo a favor de las PASO, y él lo ha manifestado cuando era diputado, etcétera, etcétera, tiene una posición contraria. Y Gerardo Morales, con preocupación por la pandemia, también ha manifestado eso. Pero la posición oficial de Juntos por el Cambio, de la mesa de Juntos por el Cambio, es favorable y los bloques de diputados y senadores, los bloques y los interbloques de Juntos por el Cambio, creemos que no hay que modificar las reglas de juego.